Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta. Esto es Efecto Ciencia, el podcast del Café Científico UFRO. El cambio climático es uno de los más importantes desafíos que tenemos como humanidad. El calentamiento de la Tierra ya no es solo una amenaza virtual ni ciencia ficción, sino que una realidad que anualmente trae muchas consecuencias en diversos ámbitos de la sociedad. Si bien el clima ha ido cambiando muchas veces en la historia, las causas principalmente han sido naturales. Sin embargo, desde finales de la década del 50 está demostrado que el incremento de dióxido de carbono en la atmósfera se debe básicamente a la acción humana. Para hablar precisamente sobre el cambio climático, sus efectos y sus causas, hoy nos acompaña la doctora Maysa Rojas, climatóloga, doctora en Física de la Atmósfera por la Universidad de Oxford y académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. También es directora del Centro para el Clima y la Resiliencia CR2. Maysa, bienvenida al Café Científico de la UFRO. Buenas, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos hoy día. Maysa, en términos generales, partir con un contexto más general, ¿en qué grado afecta finalmente a la temperatura promedio del planeta las interacciones entre las emisiones de CO2 y la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera? Ya, aquí me estás haciendo una pregunta difícil, pero está efectivamente en el centro, en el corazón de lo que entendemos sobre el cambio climático en general y sobre el cambio climático antropogénico causado por el ser humano en particular. Ya. La temperatura global del planeta es un indicador, ¿verdad? Un indicador bien, bueno, como dice su nombre, un promedio, es un número solamente, pero es el indicador que nos permite, es como tomarle la temperatura, ¿verdad?, al cuerpo. Cuando uno está enfermo o está bien, hay muchas otras cosas que ocurren, pero esa temperatura global es el indicador que me ayuda a poder definirse como estoy. Ya. Y siempre, a lo largo de toda la historia del planeta, nosotros entendemos que esa temperatura se basa entre cuánta energía entra y cuánta energía sale del sistema, y aquí estoy pensando en el planeta completo. Cuánta energía entra, normalmente pensamos en Sol. Claro. La gran fuente de energía es el Sol, y nosotros como planeta, pensando en un cuerpo negro, se llama, también emitimos. Y lo que ha ocurrido en los últimos 150 años es que, bueno, una parte muy importante es que tenemos además una atmósfera bien particular. Esto sería distinto en otro planeta o sería distinto en este mismo planeta con otro tipo de atmósfera, porque tenemos estos gases que llamamos gases de efecto invernadero. En la analogía al invernadero, lo que hacen es absorben la energía que emite la Tierra y la reemiten, y por lo tanto, finalmente la temperatura depende de la cantidad de energía que nos llega del Sol, pero también de la cantidad de energía que reemite la propia atmósfera. Y nosotros llevamos más de 150 años quemando combustibles fósiles, quemando petróleo, carbón, gas natural, etcétera, que son gases de efecto invernadero, y por lo tanto cambian ese equilibrio, y al cambiarlo, lo que tiene que hacer el sistema es aumentar su temperatura. Esa es la respuesta, aumenta la temperatura. Y entendemos hace no tanto tiempo, hace un poco más de 10 años, que entonces para restaurar el equilibrio, lo que vamos a tener que hacer es dejar de quemar estos combustibles fósiles, que vayan a cero, ¿ya? No es una reducción, no es una reducción gradual, sino que tienen que ir a cero, para que las concentraciones se nivelen, comiencen a bajar, y con eso en algún momento, en mucho tiempo más, bajen las temperaturas. Pero tenemos que llegar a cero para que las concentraciones se estabilicen. Con eso se va a estabilizar la temperatura, y el objetivo en este momento, que está descrito en el famoso Acuerdo de París, que es el gran compromiso que firmaron todos los países del mundo, es
de limitar el calentamiento a muy por debajo de los 2 grados y hacer todos los esfuerzos posibles para limitarlo a 1,5. Y el planeta ya se ha calentado 1 grado y, como muy bien tú dijiste en la introducción, ese grado de calentamiento desde la revolución industrial hasta hoy en día ya tiene consecuencias medibles sobre nuestras sociedades, sobre los ecosistemas y los procesos en general. Maisa, a propósito de lo que estás comentando, justamente te iba a preguntar eso. ¿Cuáles son los impactos finalmente que hoy día nosotros ya vemos como consecuencia del cambio climático, entendiendo esta dinámica justamente entre las emisiones, entre la concentración, y que como consecuencia ya ha traído un incremento de 1 grado? Ahora, este incremento de 1 grado, ¿en qué lo vemos nosotros de forma tangible y que ha tenido un efecto ya en los últimos años en el planeta y por ende en todos nosotros? A ver, primero que nada, ese calentamiento de 1 grado es nuevamente, promedio global. Sí. Promedio global en un año, así que es un indicador súper grueso. La superficie terrestre, si dividimos la Tierra entre océano y superficie terrestre, la superficie terrestre se ha calentado ya casi el doble que ese grado, ¿ya? Así que es distinto sobre el océano que la superficie terrestre, ya ahí es casi el doble ya, por un lado. Y por otro lado, cuando uno lo mira en un mapa, no es que toda la superficie terrestre se haya calentado en promedio, o sea, de manera homogénea 1 grado, es más bien el hemisferio norte que se ha calentado mucho más que el hemisferio sur. Así que en ese sentido, nosotros que vivimos en Chile y en el hemisferio sur, nos hemos calentado... como consecuencia de... Y esto más bien tiene que ver por el hecho de que hay mucho más océano y el océano se demora más en calentarse. Pero además de ese entonces cambio de temperatura que trae consigo mayor cambio de temperatura sobre la superficie terrestre, cambio en extremos como olas de calor, por ejemplo, disminución en olas de frío, y también una cantidad bien importante de cambio en lo que llamamos el ciclo hidrológico, en todo lo que tiene que ver con cómo se mueve el agua en la Tierra. Y en el caso particular de la zona centro-sur de Chile, que tiene este régimen mediterráneo, y todas las regiones del mundo que tienen climas mediterráneos, ha habido una disminución de las precipitaciones. En el caso de Chile, llevamos 10 años en algo que denominamos, ¿verdad?, la mega sequía, que tenemos estudios ya que lo atribuyen formalmente una parte de esa mega sequía a la acción humana. O sea, no hubiese ocurrido una mega sequía de tal intensidad, tan extensa en el tiempo, si no hubiese sido por el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Claro. Maisa, habías mencionado anteriormente justamente esta disminución de tope de 2 grados dentro del calentamiento a este Acuerdo de París, que fue el año 2015. Ahora, ¿cómo llegamos a eso finalmente en los países, los distintos países? ¿Cómo es el camino para llegar a esa meta, considerando que no quedan muchos años y que además, sobre lo mismo que tú decías, o sea, lo que hoy día ya está emitido y el incremento de la temperatura, eso es muy difícil de revertir o es muy lento de revertir? ¿Cuáles serían ahí yo sé que no hay una receta, pero ¿cuáles serían los pasos en el fondo para poder llegar a cumplir esa meta? Sí. Bueno, nuevamente la ciencia y lo que les dije sobre las temperaturas, y apareció el año pasado un informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, un informe especial que hicieron sobre cambio climático y uso de la tierra. De hecho, hoy se cumplen 2 años de la publicación de un informe muy influyente, que fue el informe de calentamiento de 1,5 grados, en que se le pidió justamente al IPCC de evaluar qué significaba un mundo de 1,5 grados, que es el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París. Déjame hablarte un poquito de eso y después te respondo al tiro la pregunta. Este informe es bien importante porque es la primera vez que se evalúa cómo un mundo que se calienta a 2 grados versus uno que se calienta solamente 1,5 grados. Yo te voy a ser bien sincera, yo creo que en 2015 o el 2016 tú me preguntabas a mí, yo diría, bueno, debe ser más o menos lo mismo, no debe haber gran diferencia. Y yo creo que la gran mayoría de los científicos no teníamos estudios al respecto. Y lo que muestra el estudio es que es un mundo muy distinto. Hacer el esfuerzo por limitar el calentamiento a 1,5 grados nos va a evitar una cantidad muy importante de impactos. Los impactos ya lo tenemos con 1 grado,
los impactos con 2 grados son mucho mayores que los impactos con respecto a 1,5. Eso es lo primero. Y lo que dice el informe también muestra el camino. Bueno, ¿cómo lo logramos? Dice, ¿dónde estamos? Dice, se hace la pregunta en el fondo, bueno, ¿vale la pena hacer este esfuerzo? Porque esto va a ser un esfuerzo grande. Y la respuesta es sí, vale la pena hacer este esfuerzo. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, todas las modelaciones futuras de las transformaciones, transiciones que tenemos que hacer, indican que al año 2050 tenemos que ser carbono neutral. Dejar de emitir gases de efecto invernadero, o que por lo menos que se neutralicen con lo que los sistemas naturales puedan absorber de CO2. Y ahí aparece este compromiso de ser carbono neutral al año 2050. Aparece de ese informe, ahí está. Que es el compromiso que tomó Chile el año pasado y que ahora va a estar en una ley, si es que se aprueba el proyecto de ley de marco de cambio climático que está en este momento en discusión en el Senado. Y a lo cual se han comprometido varios países, y no solamente países, sino también regiones, empresas, ciudades, etc. Maisa, haciendo un link también con lo que estamos viviendo ahora, con lo que comenzamos a vivir incluso como país en octubre del año pasado, el cambio climático también, como decías tú, es un síntoma de algo mayor. También nos cuesta de repente sacar un poco el foco de que es un problema medioambiental y que es más bien un problema más estructural probablemente del desarrollo, o cómo hemos ido mirando también el desarrollo. Un análisis con respecto también al escenario de calentamiento global, de pandemia o de contexto social también, porque finalmente, aunque no se crean, tienen mucha relación. Así es, yo creo que todas estas crisis, el año pasado estábamos hablando fuertemente de crisis climática, en el mundo, pero en Chile también. Si se acuerdan, la persona del año fue Greta Thunberg, la joven adolescente que comenzó el movimiento de los jóvenes para enfrentar el cambio climático. El año pasado también salió un informe muy influyente de la plataforma de la Convención de Biodiversidad, de una enorme crisis de biodiversidad. En el caso de Chile, el estallido social fue una crisis social que está fuertemente basada debido a una gran desigualdad social que existe en el país. Y después viene la crisis sanitaria y le sumamos ahora la crisis económica asociada a eso también. Así que son un número muy importante de crisis que nos han azotado en el último año. El último año, sí. Es muy impresionante. Y sí, pues yo diría que esto no hay que mirarlo de manera separada. Yo diría que son todos síntomas de una misma crisis. Y es la crisis de cómo nos relacionamos entre nosotros, que es más, que se ve muy evidentemente en el hecho de que tenemos sociedades tan desiguales, y también cómo nos relacionamos con la naturaleza, que se traduce en esta crisis de biodiversidad, en destrucción de hábitat, que finalmente produce que estos virus desde animales salten a humanos, y esta destrucción de hábitat. Otro dato más también muy impactante, en ese mismo informe que les mencioné sobre cambio climático y tierra, indica que los seres humanos han intervenido más del 70% de la superficie terrestre. Más del 70% de la superficie terrestre nosotros lo hemos deforestado, le hemos cambiado su uso natural, y las consecuencias entonces han contribuido al cambio climático, a los gases de efecto invernadero en particular, ha contribuido a destruir biodiversidad, y por lo tanto también son parte de las razones detrás de la pandemia. Así es. Estamos conversando con la doctora Maisa Rojas, académica de la Universidad de Chile, sobre el cambio climático y también la relación con hoy día el contexto de pandemia que estamos viviendo. Maisa, nos estabas comentando hace un momento también de este camino, de este tránsito, cómo podemos llegar finalmente a cumplir este compromiso de limitar el incremento de las temperaturas en el planeta. También ha aparecido un concepto en este mismo tema a través del presupuesto de carbono. En el fondo es poner un límite también en las emisiones, pero ya concreto, tangible,
y que ese sea el límite que no nos podamos en el fondo pasar para poder llegar a cumplir esa meta? Exactamente. Cuando expliqué así bien someramente al principio esta relación entre emisiones, concentración, temperatura, ¿verdad? La única manera que tenemos de mantener las concentraciones y por lo tanto mantener la temperatura es llegar a emisiones cero en algún momento. Y eso entonces le llamamos el presupuesto de carbono. Existe una relación entonces entre las emisiones acumuladas desde que comenzamos a quemar combustibles fósiles por ahí en el siglo XIX hasta hoy en día. Y eso entonces le llamamos el presupuesto, puede pensarlo como una torta, ¿ya? Ahora, una parte bien importante de esa torta ya la comimos, ya está en la atmósfera, y nos queda un pedacito chico. Si queremos limitar el calentamiento a 2 grados, nos queda un pedacito así, a 1,5 nos queda más chico. Ahora, si por alguna razón decidiéramos entre todos que está ok, que el planeta se calienta 3 grados, entonces bueno, ese pedazo de torta que nos queda por quemar o por echar a la atmósfera es más grande. Pero independiente de cuál sea el límite, y esa es una decisión que tomamos nosotros, los seres humanos, hay una cantidad finita y por lo tanto, que se puede echar a la atmósfera, y por lo tanto en algún momento vamos a tener que llegar a cero, sí o sí. ¿Ok? Sí o sí. O sea, tenemos que descarbonizarnos, dejar de mover nuestras vidas, nuestra economía a partir de combustibles fósiles, sí o sí. Si queremos limitarlo a 1,5, va a tener que ser el año 2050. Si decidimos, bueno, 2 grados está bien, será más bien tirado para el 2070. Si son 3 grados, será más bien para el 2080 o 90. O sea, corriendo. Pero tenemos que llegar a cero. Y por lo tanto son los próximos 30 años que tenemos que llegar a cero. Ahora, la buena noticia es que tenemos todas las tecnologías para hacerlo, pero efectivamente hay una urgencia por lograr esto que va a implicar que estas transformaciones se vayan a tener que hacer de una manera muy rápida. Exactamente. Maisa, a propósito también de uno de los efectos del cambio climático, lo mencionaste hace un momento, que tiene que ver con la mega sequía, con el problema del agua, que hoy día es un tema también súper importante. Mencionaste que una parte de este problema justamente del cambio climático. Hay otra parte que me imagino que tiene que ver directamente con otros factores, con la gestión del recurso. ¿Cómo se ha ido problematizando con más agudez en el fondo el problema del agua, sobre todo en una zona muy amplia de nuestro país? Estamos hablando de Chile en este caso, sí. Efectivamente, la verdad las cosas que llevamos hartos años estudiando el tema, yo diría que en particular un proyecto que no ha terminado, pero terminó su primera etapa, que se llama Escenarios Hídricos 2030, hizo un trabajo muy completo de tomar los datos, de evaluar y todo, y una de las conclusiones de ese estudio que duró varios años es que la gran mayoría de los problemas con el agua tienen que ver con gestión. Obviamente las precipitaciones han disminuido y por lo tanto la oferta de agua también ha disminuido, pero no es que la oferta de agua haya disminuido tanto como para que la escasez hídrica, para parecer que no tenemos agua en algunos lugares del país, estamos pensando, ¿verdad?, realmente en el norte chico, en lo que ocurrió en Petorca, etcétera, más bien tienen que ver con un aumento de la demanda y cómo se ha gestionado eso. Así es que eso yo diría que por otro lado es una buena nota, porque si es que la oferta llega a cero, entonces realmente estamos en un problema, ¿verdad? Pero a pesar de la mega sequía, se debiera, en gran medida se debiera todavía poder gestionar el uso para asegurar que tengamos seguridad hídrica para humanos, pero también para ecosistemas que son finalmente los que nos proveen nuestros medios de vida. Así es. Maisa, vámonos un poquitito a pensar positivo, de que vamos a salir prontamente de la pandemia. Se habla mucho también de la reactivación económica post-pandemia, pero justamente cuando hemos tenido estos problemas medioambientales es efectivamente porque hemos tenido una mirada muy puesta en lo económico y no ha sido una mirada más bien sustentable, economía, medio ambiente,
y esa mirada a lo mejor también tiene que estar puesta hoy día, y la parte social, perdón, y esa mirada también tiene que estar puesta hoy día en esta reactivación, hablemos ya no de reactivación económica, sino otro concepto en el fondo para poder reactivar este modelo y que finalmente se vaya trabajando de forma más sustentable. Efectivamente, lo que estamos hablando es de una reactivación que sea sostenible, que sea resiliente. La buena noticia es que estos conceptos no solamente se están levantando en Chile, se están levantando en América Latina, y yo diría que muy fuertemente en Europa, y también muy fuertemente por todos los organismos multilaterales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OCDE, etcétera. Todos están hablando de que la reactivación económica debe ser verde, debe ser sostenible. Y déjame explicarte por qué. Y de hecho yo diría que es nuestra última oportunidad. Y históricamente todas las crisis económicas que hemos tenido en las últimas décadas están asociadas a una disminución de las emisiones temporales. Cuando hay una crisis económica, hay menos actividad, menos uso de energía y las emisiones caen. Por ejemplo, en el caso de la crisis financiera del 2008-2009, cayeron como un poquito menos del 2% durante la crisis. Pero lo otro que ha ocurrido históricamente es que cada vez que salimos de las crisis hay un rebote de emisiones. Y de hecho, en la crisis financiera del 2010 las emisiones aumentaron casi un 6%. Pero esa es la historia, ¿ya? Pero ahora estamos hablando de que el año 2050 tenemos que llegar a cero. Así que simplemente no nos podemos permitir tener un rebote de emisiones. Si eso ocurre, ya se nos escapa completamente la pequeña posibilidad que todavía tenemos de limitar el calentamiento a 1,5. Se nos escapa de las manos, así de simple. Y por lo tanto, el diseño de cómo salimos de esta crisis económica tiene que incluir esta mirada y no estamos hablando de largo plazo, estamos hablando de los próximos 10 años. Entonces, yo diría que lo central acá es que hay un montón de medidas que uno puede implementar para aumentar el empleo, ¿verdad? Que es la parte que está más golpeada, etcétera, etcétera. Que pueden ser neutrales. Otras que pueden ser positivas. O sea, por ejemplo, si yo invirtiera ahora en trenes y en buses eléctricos, eso sería obviamente muy, muy bienvenido. Pero yo creo que lo más importante es que no invertamos en algo que nos deje por muchos años más con gases de efecto invernadero, que de alguna manera hipoteque este futuro en el cual dentro de este año y el próximo año estamos diseñando, porque no solamente en Chile, sino que en todo el mundo los paquetes de reactivación son enormes para ayudar a los países a salir de esta crisis, para generar empleo y todo. Entonces, el cómo se haga esto es absolutamente crítico. Y para ponerlo en positivo, son una tremenda oportunidad para potenciar y para acelerar esa transición en la cual nos hemos comprometido. Sin duda que la pandemia también, a pesar de todo lo negativo, va a ser una oportunidad y esperemos que la aprovechemos también para ver cómo aceleramos, como dices tú, este compromiso que tenemos para disminuir las emisiones y que esto como consecuencia también nos ayude a limitar el incremento de las temperaturas promedio con lo cual nos comprometimos. Maisa, ya tenemos que ir cerrando, pero te quiero preguntar antes de terminar, tú el año pasado, la COP25, volvamos año 2019, estuviste como coordinadora científica también en este evento. Bajo tu mirada, ¿qué pasó finalmente? Que no hubo mucho acuerdo, las expectativas eran mayores de lo que se esperaba con respecto a los acuerdos y los compromisos que tomaron varios de los países que participaban en la COP25. Yo creo que esa es una historia, lamentablemente, es una historia que se repite año a año. Y lamentablemente después de todas las COP salimos frustrados y decepcionados porque hay una urgencia acá que la ciencia nos viene diciendo hace muchos años, cada vez más, y finalmente los países no se ponen de acuerdo. Yo muy sinceramente, yo diría que probablemente la única COP que realmente la gente salió contenta fue la después de París. De París.
pero en ese sentido sí, se logró menos de lo que hubiésemos querido, pero hay algo como que parece que los países se arrastran para tomar las decisiones hasta el último momento, y de hecho acaba de ocurrir una muy buena noticia, probablemente la noticia del año en acción climática, y ocurrió ahora este año, y es que China anunció por primera vez esto de la carbono neutralidad y se compromete a que ocurra más tarde el año 2060, que es como 10 años después de lo que estamos hablando, pero China son casi el 30% de las emisiones globales, o sea que China diga por primera vez algo con carbono neutralidad en su discurso es una tremenda señal. Entonces, bueno, nos lo dijo el año pasado, ¿por qué no? Porque ellos negocian y ven cuando las cosas tienen que a sus tiempos. Maisa, muchas gracias por el tiempo, sin duda que son aspectos importantes también para compartir con la comunidad, justamente en el sentido de darnos esta oportunidad, de no perder esta oportunidad de que nos está dando la pandemia dentro de todos los aspectos negativos, pero para poder cumplir con este compromiso que también tiene que ver con mucho de lo que nosotros hacemos en el día a día. No solamente tiene que ver con las políticas públicas ni con los tomadores de decisiones, sino que finalmente también nosotros mismos vamos aportando a las consecuencias que vamos viendo en el planeta. Muchas gracias por el tiempo y por acompañarnos hoy día en el Café Científico de la UFRO. Gracias a ustedes, mucho gusto. Que estén muy bien, chao. Chao. Porque la ciencia tiene un efecto sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue Efecto Ciencia, el podcast del Café Científico UFRO.